Hola, ¿qué tal? Vamos con los estrenos de este fin de semana. Se estrena finalmente Las Olas, peliculón de Trey Edward Shults, que, pues bueno, maravilló a mucha gente en su presentación en el Festival Internacional de Cine de Toronto, que es donde yo la pude ver. Sorprendió a muchos porque no consiguió ninguna mención, ninguna nominación en la pasada entrega de los premios Oscar, a pesar de ser una propuesta realmente interesante, muy inspirada, muy bien contada sobre todo, tomando en cuenta que nos meten en el nudo de una familia en donde el lado masculino ha predominado de manera pues muy tóxica, ¿no? Muy violenta en la vida de estos personajes. Una familia, digamos, normal, si es que eso se puede llamar todavía. El padre, la madre, el hijo y la hija, y vamos viendo cómo a manera de espejo Trey Edward Shults, que es además el constructor del guión, nos va mostrando cómo el lado masculino es un lado pues ya prácticamente caduco que deberíamos de reconsiderar, y poco a poco el lado femenino empieza a tomar predominancia, contando la historia de los dos hijos, del hermano y de la hermana, una historia muy trágica por un lado, una historia que empieza un poco luminosa y termina muy trágica, y la otra a la que le ocurre justo lo contrario, para darnos a entender esta posibilidad de cambio de rumbo, de cambio de espíritu. Es una película tremendamente emocional, es una película muy directa en sus partes crudas, pero muy cálida en cuestión del mensaje que nos está entregando, y la actuación de Taylor Russell me parece realmente fenomenal. Entonces no se la pierdan, es una enorme propuesta que tenemos este fin de semana en los cines de México y creo que la debemos aprovechar al máximo. Entonces ahí está ya el estreno Las Olas en las salas mexicanas. Hola, toca hablar de otro estreno para este fin de semana, una película mexicana bien interesante, escrita y dirigida por Salomón Askenazi, que también es productor de cine y que entrega una especie de thriller mezclado con comedia romántica, aunque no es ninguna de las dos cosas, con un poco de toque, digamos, metafísico. Y todo esto, ya lo sé, acomodado en la misma bandeja, suena tremendamente decepcionante. La película no lo es. La película cuenta la historia de dos grandes amigas que a la mitad de una boda se revelan una a la otra, que de alguna forma habría que ponerle pimienta a sus relaciones. Entonces le proponen a sus respectivas parejas jugar un juego por esa noche, que es como intercambiar, por lo menos en el camino a la casa después de la boda, intercambiar de parejas. Algo ocurre en la película que este intercambio se hace de alguna forma permanente, y la película empieza a entrar en los terrenos de lo que hubiera ocurrido si, ¿no? En los terrenos de lo que existe y lo que no existe, de la vida y de la muerte, lo que queremos y lo que sale, y es una propuesta muy reflexiva, pero al mismo tiempo muy entretenida, porque efectivamente nunca sabemos en qué terrenos se están manejando estos personajes, nunca sabemos cuándo se van a poder cruzar sus realidades, sus tiempos y sus espacios, y eso hace, repito, de esta mezcla algo muy entretenido, algo que nos va a dar mucho para pensar, más allá de nuestras relaciones, para pensar cómo estamos percibiendo y jugando con las realidades de este mundo. Creo que es una propuesta arriesgada, ¿no? Porque es una película que nos demanda, que tenemos que estar ahí atentos, que tenemos que estar con los personajes, pero justo por eso es muy valiosa, especialmente en un cine mexicano que cuando se menciona la palabra comedia romántica, todo mundo trata de tildarla y de calificarla de algo bajo y de segunda categoría. No es una comedia romántica, aunque eso a veces le pueda parecer a mucha gente, no es una comedia romántica. Si acaso lo es, no lo es para nada de forma tradicional, y creo que nos merecemos el juego que Salomón Askenazi nos está proponiendo con sus personajes y para sus personajes. Vayan al estreno de Dos Veces Tú, que está en cines mexicanos ya este fin de semana. Un estreno más para este fin de semana, Honeyland, la película que Macedonia postuló al Oscar. La película que de parte de Macedonia llegó a la lista final del Oscar, pero pues que se encontró en el camino con Parásitos y con Dolor y Gloria, a pesar de ser una gran historia, pues bueno, se nos quedó ahí en el camino, pero tenemos la oportunidad de revisarla o de volverla a revisar ahora en la Ciudad de México con su estreno en las salas de este país. La historia, yo creo que es una invitación
a conocer otros mundos, a conocer otros territorios, a conocer, digamos, otra forma de contar historias. Tenemos a una apicultora que está completamente dedicada a sus abejas, a su miel, y que de repente ve la invasión de elementos extraños, una familia que llega a romper lo pacífico y lo idílico de su mundo, y ella está en la contradicción o de defender ese mundo como siempre lo ha querido, o de adaptarse a esos cambios, a esas nuevas propuestas, como su propia forma de pensar se lo exige y se lo demanda. Y en medio de eso, la película va narrando una serie de situaciones muy invitantes, ¿no? Muy para sentarnos, reflexionarlas, disfrutarlas. La película creo que visualmente tiene una textura y unos colores muy interesantes que nos invitan a estar, a relajarnos, a pensar, a sentir con los personajes. Llega este fin de semana a las salas mexicanas Honeyland, repito, una de las películas internacionales, como se le llama ahora en esa categoría, que estuvieron peleando por el Oscar. Es raro que este cine llegue a México, una invitación más a verla. Es raro que incluso estando nominada y no habiendo ganado, la estrenen en salas mexicanas, lo cual de nuevo es una oportunidad que debemos aprovechar, y yo quiero que lo hagan. Honeyland estrena este fin de semana en México.